نحتفل باستقلال فنزويلا تحتفل باستقلالها يوم 5 جويلية ونحن كذلك. También nos juntamos en la fecha de independencia nacional, pues Venezuela celebra su Día Nacional el 5 de julio, mismísimo día que Argelia. لقد تحدثنا عن أمهات القضايا المطروحة حاليا في الساحة الدولية، بدءا بالقضية الفلسطينية، فاتفاقنا تام على أساس كفاح أو النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف. نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية، فاتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله. بالنسبة لليبيا فيه نفس الاتفاق كذلك على أساس سماح للشعب الليبي الشقيق أن يقوم بانتخابات تسمح له بانتخاب مسؤولين جدد لهم شعبية ولهم شرعية شعبية لبناء ليبيا مثل ما يريدونه. بالنسبة للعلاقات الثنائية اتفقنا كذلك على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية، وإن شاء الله فتح بعد شهرين فتح خط جوي بين كاراكاس والجزائر. هذه بصفة عامة الشيء اللي اتفقنا عليه، وشكرا. Con el presidente Nicolás aportar al pueblo palestino para construir la construcción de su propio Estado. De igual modo hemos evocado el Sahara Occidental y la ayuda que tenemos que proveer al pueblo saharaui para lograr un referéndum para su autodeterminación. En cuanto al expediente de Libia, hubo también un consenso, una convergencia de los puntos de vista en cuanto a lograr e intentar ayudar a nuestros hermanos libios para proceder a elecciones, entonces la organización de elecciones que permitirán la elección de nuevos responsables que gocen de legitimidad popular. Y ha decidido la apertura de una línea aérea entre Argel y Caracas en el mes que viene, pues eso fue en general lo que tenemos que con el presidente Nicolás. Bueno, querido presidente, amigo Abdelmajid Tebboune. Cher président et ami Abdelmajid Tebboune. Ministros, ministras de Argelia, de Venezuela, embajador. Ministre de l'Algérie, du Venezuela, chers ambassadeurs. Hemos tenido una jornada extraordinaria, de verdad extraordinaria. Nous avons eu aujourd'hui une journée extraordinaire, véritablement extraordinaire. Hemos conversado ampliamente todos los temas de la geopolítica mundial y de las relaciones entre nuestros dos países. Nous avons eu l'occasion de passer en revue la géopolitique mondiale ainsi que les rapports entre nos deux pays. Y puedo decir que nuestros dos países, que son dos países con una historia heroica de lucha, tenemos una visión común hacia un mundo nuevo, un mundo multipolar, un mundo de paz y de cooperación. Et nous pouvons dire que nos deux pays, qui ont eu une histoire héroïque et de lutte, partagent une même vision sur un monde nouveau, un monde de stabilité et de paix. Como dice el presidente Tebboune, nosotros hemos coincidido en tres temas claves: Palestina, pueblo saharaui y Libia. Comme l'a fort bien dit le président Tebboune, nous avons partagé et coïncidé sur trois sujets clés:
la Palestine, le peuple sahraoui et la Libye. Hemos ratificado nuestra más firme y amorosa solidaridad con la causa del pueblo palestino. Nous avons ratifié notre solidarité amoureuse et ferme avec le peuple palestinien. E incrementar las acciones en nuestras cancillerías para denunciar los crímenes que a diario se cometen contra niños, niñas, mujeres y jóvenes palestinos. Travailler dans les deux ministères des Affaires étrangères pour dénoncer les crimes commis tous les jours contre les enfants, les femmes et les hommes en Palestine. Sobre el tema del Sahara Occidental, le he expresado al presidente la admiración de Venezuela por la firme posición de Argelia en la defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui. Concernant le Sahara occidental, nous avons exprimé notre admiration au président algérien vis-à-vis le peuple du Sahara occidental et sa défense historique en faveur des droits de ce peuple. El mundo entero tiene que despertar y reaccionar para salir a la protección y al apoyo del pueblo saharaui. Il faut que le monde tout entier réagisse afin de protéger les droits historiques du peuple sahraoui. Es tiempo de solidaridad y apoyo del pueblo saharaui. Il est grand temps d'exprimer davantage la solidarité et l'appui vis-à-vis du peuple sahraoui. Igual le hemos expresado nuestra preocupación por la situación de Libia. Nous avons également exprimé notre préoccupation vis-à-vis la situation en Libye. Consideramos a Libia un pueblo hermano La Libye est un peuple frère y aspiramos que más temprano que tarde se den las garantías para hacer unas elecciones donde el pueblo libio pueda ejercer su soberanía. et tôt ou tard, nous devons donner les garanties nécessaires pour que le peuple libyen puisse organiser des élections justes qui permettent de rebâtir ce pays. Y un gobierno surgido de elecciones populares pueda iniciar la reconstrucción de una Libia independiente, soberana y democrática, de verdad, verdad. Et c'est par le biais d'un gouvernement issu des élections populaires que nous allons avoir une Libye indépendante, souveraine et démocratique. Sobre los temas bilaterales hemos repasado los temas energéticos, petroleros, gasíferos, los temas agrícolas, los temas de la ciencia, la tecnología, la educación universitaria. En ce qui concerne les rapports bilatéraux entre les deux pays, nous avons étudié et analysé les aspects sur l'énergie, le pétrole, le gaz, l'agriculture, la science, la technologie et l'enseignement supérieur. Hemos decidido construir una poderosa agenda económica, comercial, financiera, de trabajo conjunto, de prosperidad común entre los dos países. Et nous avons décidé de bâtir ensemble un agenda de travail en matière économique, financière, de commerce pour mener notre coopération à un niveau plus élevé et atteindre ainsi un progrès conjoint. Y en ese sentido hemos decidido relanzar la comisión mixta de alto nivel. C'est ainsi que nous relançons aujourd'hui la commission mixte à très haut niveau. Para que nuestros equipos de trabajo elaboren ese mapa económico, energético, comercial, financiero, cultural, educativo, de trabajo conjunto y de prosperidad compartida. Afin que les équipes préparent une carte pour traiter des sujets économiques, financiers, culturels, agricoles, pour bâtir ensemble un chemin de prospérité conjointe. Nosotros, como lo conversamos, en Venezuela hemos pasado años duros, el año 17, 18, 19, 20. Le Venezuela a connu des années très difficiles, les années 2017, 18, 19, 20. Víctimas de una agresión imperial
contra nuestra sociedad, contra nuestro Estado, contra nuestro pueblo. Victime d'une agression impériale contre notre pays, notre société, notre État. Una guerra económica brutal contra la industria petrolera, contra toda la economía, contra la moneda. Une guerre brutale contre le secteur pétrolier, le secteur économique, la société tout entière. Tuvimos que adoptar, presidente, como le expliqué, un esquema de economía de guerra. Et donc nous avons été forcés d'adopter un système d'économie de guerre, comme je vous le De economía de resistencia. une économie de résistance. Y hemos paso a paso avanzado hacia un proceso de recuperación de la economía real, de diversificación de la economía. Et c'est ainsi que petit à petit, nous avons réussi à récupérer l'économie et à créer une diversification de l'économie réelle. El año 2021 fue el primer año del inicio de una recuperación estable, autosostenida y de crecimiento para los años que están por venir. Et c'est ainsi qu'en 2021, nous avons commencé une récupération visant la stabilité, une croissance et une stabilité plus soutenable dans le pays. Vamos hacia la construcción de una nueva economía diversificada, productora de bienes, de servicios, productora de nuevas fuentes de riqueza para nuestro país. Et nous avançons vers une nouvelle économie plus diversifiée pour créer davantage de biens, de services et une économie renforcée, un marché plus solide. Y la clave, presidente, como ha sido confiar en la conciencia superior del pueblo. Et la clé a été avoir confiance dans la conscience solide de notre peuple. Construir valores de resistencia, de trabajo, de esfuerzo en nuestro pueblo. Et bâtir des valeurs de travail, de conscience, de ténacité dans notre peuple. Y estamos saliendo adelante con esfuerzo propio. Et avec notre propre effort, nous vainquons les difficultés. Ya este año 2022 se mantiene el ritmo del crecimiento de la economía real. Et c'est ainsi qu'en 2022, on peut voir comment la croissance de l'économie réelle se maintient. Es otro mundo ya. Aujourd'hui, le monde a changé. C'est un Es el autre monde. mundo de los que luchan, de los que resisten, de los que creen en el futuro. C'est le monde de ceux qui luttent, qui résistent et qui croient en l'avenir. Si me permite, presidente, Et si vous me permettez, Monsieur le Président, hemos seguido por Telesur y por los medios de comunicación los esfuerzos que usted ha hecho por la recuperación de Argelia. nous avons pu suivre par le biais de Telesur et d'autres médias internationaux les efforts que vous avez entrepris pour parvenir à la récupération de l'Algérie. Por el fortalecimiento de su economía, por el fortalecimiento del Estado, por el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad argelina. Pour le renforcement de l'économie, de l'État, de la démocratie en Algérie. Y realmente ha sido admirable y quiero aquí, frente a nuestra delegación, felicitarlo por sus esfuerzos y por sus logros. Et je voudrais dire ici notre admiration et devant ces caméras, vous féliciter du grand succès que vous avez remporté dans vos efforts. Y estoy seguro que a partir de hoy se inicia una nueva etapa de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de Argelia y de Venezuela. Et je suis certain qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre dans les rapports entre les peuples et les gouvernements de l'Algérie et du Venezuela. Rumbo hacia la unión y la prosperidad compartida de nuestros dos países. Et nous allons vers l'union et la prospérité partagée de nos deux pays. Una gran noticia, presidente, que ha dado usted y que yo quiero ratificar. Et vous avez donné une grande et très bonne nouvelle et je voudrais la ratifier ici. Muy pronto los venezolanos, las venezolanas, los argelinos y las argelinas vamos a poder montarnos en un avión y ir a Caracas en un vuelo directo. Montarnos en un avión y venir de Caracas a Argelia en un vuelo directo. Muy pronto vamos a tener la conexión aérea directa del norte de África al norte de Sudamérica, de Argelia a Venezuela.
très bientôt entre le Venezuela et l'Algérie, il y aura un vol qui permettra aux Vénézuéliens de se rendre en Algérie et aux Algériens de se rendre à Caracas, c'est-à-dire le nord de l'Amérique du Sud, connecté avec le nord de l'Afrique. Agradezco mucho esa decisión Et je vous remercie, Monsieur le Président, de cette décision. y la aplaudo. Et j'applaudis très fort. Shukran. Muchísimas gracias. Les agradezco. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه ندوة صحفية للرئيسين الجزائري السيد عبد المجيد تبون ونظيره